Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José María Malo Tamayo. Fui investigador del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Mis antecedentes yo nazco en Centroamérica, en Costa Rica, pero nazco de padres mexicanos. Pasé mis primeros años en ese país, al que habría de regresar cuando trabajara en el INEL a realizar trabajos de consultoría. Y bueno, mi escolaridad principalmente se llevó a cabo en la Ciudad de México. Estudié Ingeniería en Energía en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, y debo decir que era un tiempo diferente a los que vivimos hoy, porque en aquella época había oportunidades de trabajo al terminar una carrera, ¿no? Yo pude haber escogido entre lo que era el IIE, Instituto de Investigaciones Eléctricas, y el IMP. Yo me fui por el IMP porque me abrieron las puertas y me dio todas las facilidades para que yo ingresara. Ya venía trabajando con ellos desde muy joven como becario, y posteriormente recibí apoyo para hacer un doctorado en la Universidad de Manchester, ¿sí? Porque se requería gente con formación en electroquímica para trabajar en un programa de celdas de combustibles, de energías alternativas. El lugar al que tuve oportunidad de asistir es el Centro de Corrosión y Protección, que era el principal sitio para formar especialistas en el tema. Iba gente de todo el mundo, desde Estados Unidos, Japón, los países árabes, de África y de Latinoamérica, de manera que ahí se concentraba un número de temas especializados en el campo, y lo que se estudiaba era la forma de degradación de los materiales por la oxidación, lo que comúnmente conocemos como corrosión. Entonces, yo sin proponérmelo mucho, sino porque había oportunidad de trabajar en ese campo, en ese tema, se requería como una necesidad del país, me especialicé en ese tema, ¿sí? Y entonces, pasados los años, cuando yo termino mi doctorado, regreso en 86, regreso al IMP, pero encuentro tiempos de devaluación, tiempos de crisis en los que hay pocos elementos para trabajar, hay pocos apoyos, y esto se suma a lo difícil que es vivir en la Ciudad de México, por las distancias, por inseguridad, y entonces yo empiezo a buscar alternativas en otros sitios, ¿sí? Entonces es cuando yo, en 89, tengo oportunidad de integrarme al Instituto de Investigaciones Eléctricas. El instituto tenía condiciones inusuales porque se habían preocupado de forma deliberada por formar gente, especialistas en el campo de la oxidación metálica, ¿sí? En el campo de la corrosión. Entonces, cuando yo llego, encuentro 5, 6, 7, 8 especialistas, todos con doctorado, casi todos formados en Manchester también, en diferentes áreas, ¿sí? Algunos en alta temperatura, otros en baja temperatura, recubrimientos, protección catódica, que son campos de la oxidación metálica, ¿sí? De la corrosión y de las formas de protección que existen. Entonces yo encontré que fue una oportunidad extraordinaria poder integrar ese grupo que se había formado con mucha visión en esa época, para atender las necesidades de corrosión de la industria y el sector eléctrico, eventualmente del sector energético. Entonces es por ello que estando en el instituto pude tener la primera oportunidad de acercarme a la problemática real de nuestra industria, tanto privada como pública. Esas son de las lecciones que nos da el instituto, las oportunidades que tenemos de interactuar con el personal de CFE, de Pemex, de otras empresas, y yo estuve ahí 30 años en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, hasta los 64 años trabajando en la gerencia de materiales y procesos químicos. Es decir, era un área poco afín a las otras ingenierías que eran más de carácter electrónica, control, simulación, ingeniería civil, inclusive ingeniería mecánica. Nuestra área se refería a las cuestiones más de carácter químico, ¿sí? A veces no se asocia mucho al IE o al INEL con esas áreas, pero sin embargo sí existen y tuvieron fortalezas durante muchos años, ¿sí? Entonces, en los doctorados, cuando uno se forma, cuando uno se prepara, uno trabaja en condiciones de laboratorio, condiciones controladas, donde se hacen experimentos a escala y se prueban cosas, ¿sí?
se prueban sustancias, se prueban materiales, se prueban métodos de diagnóstico, y eso es lo que uno tiene como formación, uno no sale del laboratorio. Entonces, una característica importante del IE en aquel entonces es este diálogo que empieza a ocurrir entre el investigador y el ingeniero de campo, el ingeniero que está operando y manteniendo instalaciones, en este caso del sector eléctrico, del sector energético, ¿sí? Esto fue quizá lo más formativo, lo más importante en la época que yo estuve en el instituto, el poder tener esta retroalimentación de dónde están los problemas, cómo pueden ser atendidos, si es que pueden ser atendidos, porque algunos son de un tamaño tal que no podemos abordar fácilmente. El hecho de que los procesos mecánicos, químicos, eléctricos que se llevan a cabo en las instalaciones industriales se pueden ver interrumpidos. Y de las formas más comunes, más conocidas, es por fallas mecánicas. Es decir, que un equipo, por ejemplo, que está dando vueltas como una turbina o un generador, o bien un equipo reciprocante que tiene pistones, no sé, máquinas en general se descomponen, ¿no? No es muy diferente a los automóviles que tenemos hoy día, las motos. Es decir, si tienen un desperfecto, hay que repararlo, ¿sí? Estas formas de reparación, de mantenimiento, se llaman correctivas. Es tener una máquina que va trabajando y cuando tiene un desperfecto, se repara, ¿sí? Sin embargo, nosotros trabajamos en ir más lejos de lo que es el mantenimiento preventivo, por ejemplo, que en un automóvil sería llevarlo cada 10.000 kilómetros a un taller. En el mantenimiento predictivo que nosotros buscamos desarrollar dentro del instituto, lo que se está haciendo es vigilar al paciente, en este caso es el proceso industrial, de manera tal que podamos tomar decisiones sobre la necesidad de realizar mantenimientos, ¿sí? Si lo pensamos como un coche, no es esperar a que cumpla 10.000 kilómetros y le cambiamos el aceite, sino que estemos como un médico con un paciente, detectando, vigilando, monitoreando el estado de salud de esta infraestructura, ¿sí? Eso es el monitoreo, en línea puede ser, monitoreo remoto, monitoreo en tiempo real, mantenimiento basado en confiabilidad, mantenimiento predictivo, ¿sí? Entonces, dentro de los logros que tuvimos al trabajar en el instituto, tenemos que partir de reconocer dos escenarios que son muy importantes, ¿sí? Muy importantes porque hay muchos de estos en el país, ¿sí? Unos son los sistemas de ductos. Si uno busca ductos, están enterrados en buena parte del país, puede ser ductos de agua, pero principalmente preocupan ductos que transportan hidrocarburos. Y las redes que hay en el país recorren todo el Golfo, por ejemplo, hasta la frontera con Estados Unidos, y se meten hacia el interior del país para poder acercar los hidrocarburos, los productos, a veces de la refinación o directamente los crudos a los usuarios, ¿sí? Entonces, en nuestra área, dentro del instituto, se reconocieron estos dos problemas, los que ocurren en líneas de transmisión y los que ocurren en ductos, por ser muy comunes, por existir en muchos lugares, porque si se resuelve un problema en un sitio, es probable que podamos aplicarlo en otros dentro del país, ¿sí? Entonces, dentro de los temas que trabajamos, pues es el monitoreo de corrosión, ¿sí? Que describí hace un momento. También trabajamos en el diagnóstico de la protección catódica, porque una vez que los ductos o las cimentaciones de las torres de líneas de transmisión quedan en contacto con el suelo, que es un electrolito, se empiezan a desarrollar procesos electroquímicos de degradación, como es la corrosión. Y hay muchas necesidades de diagnosticar, de detectar, por ejemplo, un ducto enterrado o una torre enterrada, en qué estado de integridad se encuentra y si es necesario tomar alguna acción, pero haciendo esto sin excavar, sin hacer ninguna excavación. Todo tiene que hacerse rápidamente y tiene que hacerse desde la superficie, ¿sí? Entonces, en el trabajo de ductos, puedo resaltar, por ejemplo, el tipo de papel que juega un investigador en un país como México, ¿sí? En 1992 se da la explosión de Guadalajara, que tuvo pues numerosas víctimas, más de 200, y es un ducto que por pues malas prácticas se generaron condiciones de riesgo que dieron lugar a una explosión muy importante. Esta explosión o el análisis de la falla
de esta explosión se hizo en el instituto. El peritaje se llevó al instituto, lo hizo en colaboración con el doctor Ruchurto, el doctor Víctor Salinas, y se encontró un caso muy interesante que eventualmente se reportó en la literatura, porque había mucho interés en saber por qué se había dado esa explosión. Y como este caso, empezamos a tener oportunidad de abordar los ductos que hay en el país. Sí, puedo mencionar, por ejemplo, el que va de Valtierrilla, en Guanajuato, hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán. Son un buen número de kilómetros, 400, 500, no recuerdo exactamente, pero son ductos en donde había la preocupación de si había problemas por la protección catódica y si ellos habían sido Pemex responsable, Pemex Petroquímica básica en ese entonces, si habían sido responsables de ciertas fallas a lo largo del ducto por un mal mantenimiento. Yo no sabía de ese antecedente, no sabía que Pemex estaba bajo auditoría y tuvimos oportunidad de intervenir y hacer mediciones en campo recorriendo todo el ducto hasta que al final, en base al análisis de los resultados que hacemos, pudimos dictaminar que Pemex no había tenido responsabilidad en las deficiencias de la protección catódica por la forma en que se localizaban los daños, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos de cómo las entidades públicas necesitan recurrir a veces a especialistas porque el personal de Pemex se encuentra ocupado operando y manteniendo sus instalaciones, pero a menudo surgen problemas que necesitan ser atendidos por otro perfil de gente, por otro tipo de especialistas que conozcan o puedan diagnosticar el origen de un problema, ¿sí? Entonces, como esto, como pues la problemática que había entre un ducto que había entre Pajaritos y el río Tonalá, en Veracruz, Tabasco, es otro ejemplo. Acueductos, pues el de San Luis Potosí, el de Querétaro, que recorren 80 kilómetros, 30 kilómetros, que estaban en responsabilidad de ICA. Son todos ejemplos. Los ductos que hay en la terminal marítima Dos Bocas, nosotros pudimos inspeccionar y determinar la operatividad, la efectividad de estos sistemas, y tuvimos oportunidad de divulgar técnicas de avanzada, como es el gradiente de voltaje por corriente directa, para que fuera utilizado por los ingenieros. Esto lo hicimos en colaboración con gente en Inglaterra, John Leeds, que era el creador del método, ¿sí? Nos preocupamos por divulgar, por capacitar a la gente para adoptar mejores prácticas que pudieran extender la vida de los equipos, ¿sí? Eso en ductos, por ejemplo. Si pensamos en monitoreo de corrosión, pues la forma tradicional de medir la velocidad de corrosión se llama pérdida de peso. Es una técnica que viene del siglo XIX, de hace mucho tiempo, que consiste en meter una muestra de un metal que te interese y sacarlo 30 días después, por ejemplo, y ver si tuvo algún daño. Es una indicación de que hay problemas de corrosión. Hoy día tratamos o hemos propuesto trabajar con métodos de monitoreo directo de las instalaciones, en línea, en tiempo real. Lo hicimos en termoeléctricas, en un proceso que se llama precalentamiento. Lo hicimos en tanques de almacenamiento en la terminal marítima Dos Bocas, donde llega el crudo de las zonas marinas y se almacena y eventualmente se envía a centros de procesamiento. Tuvimos oportunidad de hacerlo en ductos de la zona marina, ¿sí? En donde diseñamos un sistema pues enteramente construido en el instituto, salvo por los sensores de corrosión, porque tenían que ser resistentes a condiciones muy agresivas, resistentes a prueba de explosión fundamentalmente. Y utilizamos también, desarrollamos métodos para inspección de cimentaciones de patas de torres de transmisión, que en su momento fueron muy exitosos porque mostramos que podíamos, sin necesidad de excavar, podíamos hacer mediciones en la superficie del terreno con técnicas sencillas que estuvieran al alcance de los operarios de Comisión Federal para poder dictaminar cuáles estructuras se encontraban en mal estado, ¿sí? Añadido a esto, también trabajamos con sistemas de información o desarrollamos sistemas de información. El primero es el que hicimos para los ductos, el corredor de ductos que va de Atasta a Ciudad Temes, que tiene una distancia de 100 kilómetros. En aquella época, el ingeniero pedía o nos solicitaba una aplicación, un software, en el cual pudiera manejar la información de su instalación, ¿sí? Protección catódica, inhibición de corrosión, recubrimientos, todo interviene ahí, y se hizo un sistema que eventualmente se entregó y formó parte del acervo de Pemex. En tiempos más recientes trabajamos con la Comisión Federal en el mapa de corrosión de suelos, el cual es una aplicación que se encuentra en la nube, ¿sí? Y que los usuarios vía web
de las diferentes gerencias regionales del país, que están evidentemente distribuidas a lo largo de pueden hacer consultas del estado de las instalaciones, pueden ingresar datos de las inspecciones que ellos hacen en sus respectivas zonas y pueden hacer diagnósticos o expectativas, cálculos de expectativas de vida con este tipo de herramientas. Estas herramientas nos tomó desarrollar alrededor de 2 años. Desgraciadamente a veces estos proyectos o estos programas se ven truncados porque no está previsto que sean multianuales y una vez terminados es un problema nuevamente conseguir presupuesto para seguir pues ahora divulgándolos una vez que ya existe la herramienta, ¿sí? Entonces con esto he tratado de describir algunas de los compromisos que adquirimos durante el periodo en que se trabajó en el Instituto de Investigaciones Eléctricas y posteriormente Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, ¿no? Entonces yo lo que quisiera resaltar es este aprendizaje que se tiene en el instituto en relación a interpretar las necesidades del cliente, ¿sí? Es muy importante entender qué es lo que necesita. En el caso que yo les mencionaba de Atasta Ciudad Pemex, por ejemplo, que fue una experiencia temprana, estaba haciendo un software, yo malinterpreté lo que el ingeniero necesitaba, ¿sí? Yo me propuse hacer un programa como de vanguardia, un programa que mostraba las tendencias que hay hoy día para el manejo de información en corrosión, y no me di cuenta que lo que el ingeniero quería era simplemente un programa con el cual él pudiera hacer sus reportes y pudiera llevar, administrar y gestionar lo que él hacía día con día, ¿sí? Eso sería pues un ejemplo de cómo a través del contacto con los clientes, con sus problemáticas, nos vemos en la necesidad de entender o poner mucha atención en realmente qué es lo que necesitan, de entender qué es lo que pueden usar en realidad, si disponen de tiempo para usar estas herramientas, si las van a poder adoptar o deben quedar en manos de terceros, ¿sí? También aprendí de la necesidad de vender proyectos, de convencer a los clientes, porque los proyectos no se entregan pues por interés solamente del investigador. En realidad tenemos que ir a convencer al personal de CFE o de Pemex o de quien fuere, o de la entidad que fuere, de la necesidad o de las ventajas que ellos van a adquirir al contratar nuestros servicios, ¿sí? Esto crea pues situaciones en los que hay que cumplir con plazos cortos, plazos preestablecidos, y hay un sentido de urgencia, ¿no? por resolver problemáticas. No hay largos tiempos para atenderlo, no puede uno proponer proyectos de 5 años para atender un problema, tiene que hacerse en 1 año, en 2 años máximo, y esto es parte de la formación que recibimos en el instituto, ¿sí? Dentro de las desventajas es que en Pemex no hay una cultura de colaboración con los institutos como el nuestro, ¿sí? Nosotros pasamos a ser un proveedor más, es decir, un proveedor de servicios, y es el trato que recibíamos. A mí me hubiera gustado, en las múltiples veces que llevé proyectos, colaborar con ellos, trabajar junto con Pemex. Esto nunca se dio, nunca se entendió, y era más bien una situación donde pues nos estresaban, nos ponían dificultades a veces que no podíamos sobrellevar fácilmente, como poner un andamio en una plataforma marina para instalar un equipo, porque no teníamos esa infraestructura, no la habíamos previsto por ni la experiencia, pero no se sentía esta camaradería, este compañerismo, entender que somos instituciones públicas y trabajamos para Pemex. Es un sentimiento parecido a otras veces cuando ingresaba, por ejemplo, a la terminal marítima Dos Bocas, donde cuando uno se acerca a ofrecer nuestras especialidades a los ingenieros, uno se da cuenta de que uno está de más, ¿sí? Los ingenieros ya tienen arreglos, tienen acuerdos con empresas típicamente privadas, y los institutos pues entran a ser una especie de estorbo, no nos quieren ver, no hay una conciencia de que el crecimiento del país también se va a dar en la medida que se fortalezcan las instituciones y se colabore, ¿sí? Esto es en cuanto a la vivencia que tuve con las empresas públicas. En cuanto al instituto, pues se tiene una estructura muy vertical, ¿sí? El instituto ha pues tenido esto desde un número de años, era más horizontal en su origen, y hoy día los puestos de mando
se ven como una manera de ascender, como una manera de tener más poder, como una manera de tener más control de las actividades al nivel que se está, ya sea de gerencia, sea de dirección, sea de división, o sea de dirección, de manera tal que en el instituto no hay una buena comunicación entre los diferentes niveles. Yo he pasado periodos muy largos en donde no tengo contacto con los directores de división, con los gerentes sí se tiene contacto, pero a veces no hay reuniones, no hay convivencia de tipo técnico, me refiero, para ver cómo camina el grupo, cómo se están atendiendo los problemas y cómo estamos progresando. En un poco de eso no hay buena comunicación, ¿sí? Y se aprecia entonces en los mandos que hay una improvisación, porque de la noche a la mañana un investigador se vuelve gerente, se vuelve director y pues más frecuentemente no tiene el perfil, las cualidades para desempeñar ese trabajo, ¿sí? Se refleja mucho en la manera en que se relaciona con el cuerpo investigador y eso pues va en detrimento de lo que hace el instituto. A esto se puede añadir todavía trámites administrativos excesivos los trámites administrativos para hacer compras. En realidad el trato es un poco pues lo que sucede mucho en México, ¿no? Partimos de que somos todos deshonestos, somos rateros, nos vamos a llevar los presupuestos, vamos a hacer malas compras. En realidad yo lo que veo alrededor mío en los investigadores es solamente el intento por hacer su trabajo. No veo esto que acabo de explicar y no entiendo por qué hay tanta vigilancia sobre el uso del dinero cuando lo que está uno persiguiendo es solamente hacer el trabajo. Y yo no dudo que otros niveles puedan darse cosas irregulares y que inclusive se pasen por alto. Pero a nivel de investigación, ¿qué es lo que yo escogí? Porque yo no escogí ni aspiré nunca a un puesto de mando, ¿sí? Porque creo que el perfil del investigador debe ser el que tenemos, llevarlo a su máxima expresión, ¿sí? En donde nos vamos especializando y nos vamos volviendo buenos en lo que hacemos, pero no tenemos que aspirar a ser dirigentes de casi nada. Se necesitan muy pocos puestos directivos, lo que se necesita más es una organización horizontal, en donde haya más comunicación, en donde haya más colaboración y menos competencia. En el instituto también hay bastante competencia porque hay la preocupación de generar ingresos. Aquellos que pueden generar ingresos están en una situación menos expuesta que aquellos que no lo están haciendo, ya sea porque pues las condiciones no se dan para que esto suceda, y a veces es difícil encontrar un cliente que se interese por lo que estamos haciendo. A veces estamos trabajando en temas que no tienen la misma importancia, pero que la pueden tener en un futuro y no se les da atención, ¿sí? Entonces debo decir que yo, cumplidos 30 años en el INEL, en el IE, decidí retirarme voluntariamente. A esto le pude añadir alrededor de 10 años en el IMP. Yo ya había circulado suficiente, consideraba, 40 años haciendo mi esfuerzo. Hice todo lo que tuve a mi alcance, o sea, no me quedé con ganas de probar ideas. Creo que tomé muchos riesgos, más allá de lo que el instituto pudo haber apoyado, momentos en que tuve que absorber incluso el financiamiento de proyectos en tanto me era reembolsado los gastos. Tuve que pagar a jóvenes que me auxiliaban en tanto se regularizaban los pagos de la gente que estaba participando en los proyectos, y todo esto con plazos difíciles, plazos cortos, compromisos serios, muchas exigencias, pero sin sentir un apoyo completo ni por parte del instituto ni por parte de las instituciones públicas, en el entendido de que estábamos probando muchas veces cosas nuevas, estábamos haciendo innovaciones y no se nos daba ninguna facilidad para llevarlos a cabo, ¿sí? Entonces yo me retiro, pero me voy sin ni tin ni quito. Nunca se me ofreció, nunca se me explicó las razones a la fecha, y las infiero a partir de pláticas con compañeros, pero no he tenido una explicación de por qué no se cuenta con ese fondo, ¿no? Con ese dinero, quién dispuso de él, ¿sí? Y qué rendiciones de cuentas hay que hacer hoy día. ¿Por qué no hubo el recurso? ¿Sí? ¿En qué se consumió? ¿Qué se administró mal? ¿Quiénes son los responsables de esa situación? ¿Sí? Y mientras tanto, pues aquí estamos esperando, forzando las cosas, porque por la buena no se van a arreglar. ¿Sí? Si vamos a esperar a que vengan a nuestras casas o nos llamen por teléfono
para avisarnos que nos van a hacer el pago de un finiquito, de una jubilación, de un adeudo pendiente. Yo no espero nada de eso. En realidad se tienen que forzar las cosas, se tienen que pedir con cierta firmeza. Tenemos que ir a la calle a manifestarnos, ir a sitios a expresar nuestra situación para que se divulgue, se conozca, porque no hay otra manera en que se pueda resolver esto que por ley nos corresponde. Estamos pidiendo un beneficio al que no tengamos derecho, simplemente la Ley Federal del Trabajo, y sin embargo se puede ver cómo las autoridades se desentienden, ¿sí? Las autoridades no tienen interés en apoyar este tipo de instituciones, que son instituciones que, si uno piensa en un país moderno, son instituciones donde se concentra el conocimiento, donde se han hecho grandes inversiones para formar gente. ¿Sí? Cuando hicieron la inversión en mi doctorado, yo pude ver lo cuantioso que era, ¿sí? y asumí el compromiso de regresar a mi país a reembolsarlo en forma de trabajo. ¿Sí? Yo tuve compañeros cercanos que hoy día pues, están en Estados Unidos principalmente, que optaron por un camino diferente, quizá más cómodo. Yo opté el camino de regresar lo que había recibido en alguna medida, ¿sí? En la medida de mis capacidades, en la medida de mis posibilidades, pero puedo ver que a paso del tiempo esto no siempre en nuestra sociedad se le da valor a la investigación, no se le considera como algo realmente valioso. ¿Sí? En el discurso sí se habla de que la investigación es muy importante y que los países desarrollados les dan esa importancia y que aquí también lo vamos a hacer, pero en la práctica, en realidad, tenemos muchas limitaciones. Sí, yo dejé de tener estudiantes, becarios, por muchos años. Trabajaba y hacía toda mi experimentación y mis proyecciones de trabajo pues prácticamente solo, ¿sí? Entonces yo me doy cuenta que esto está en un contraste muy fuerte con otros países que están avanzando a otro paso cuando tienen recursos mucho más altos, tienen mucho personal apoyándolos, jóvenes que se están formando y tienen condiciones de trabajo y cercanía con la industria de otro orden, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos políticas públicas que realmente lleven a la investigación a formar parte del proceso productivo, que se integre a las necesidades de nuestra industria y que repercutan en sus diferentes aspectos, en las diferentes ingenierías, que todas están representadas en el INEL, para que crezca la gente, ¿no? Para que seamos un país más fuerte que pueda afrontar los problemas que surgen, ¿verdad? Cuando hay una explosión como las que ha habido en la zona marina, yo lo primero que pienso es, pues, flujo en dos fases, agua en el crudo, ductos que están siendo expuestos a condiciones de corrosión, que si no se cuidan y no se protegen, van a crear accidentes como el que tuvimos la oportunidad de ver en Guadalajara, como el que se dio en San Juanico con la explosión de esa instalación, que tiene que ver con el estado de integridad, con las prácticas de seguridad de los sitios industriales, para hacer el país más seguro, para que las industrias puedan producir lo que tienen que producir, sin que tengan que exponer al personal y a la gente que está laborando en esos sitios a condiciones de alto riesgo. ¿Sí? Entonces, hasta aquí llega mi contribución. Debería cuidarse más la mano de obra, como decía, del instituto. Hay, al igual que otros centros académicos y de investigación, son lugares en donde hemos hecho una inversión en la mano de obra, en el personal, para que sea calificado. ¿Sí? Aquellos que tuvimos oportunidad de recibir, ¿verdad?, ese privilegio, lo tenemos que mostrar, lo tenemos que esforzarnos por ponerlo a servicio de la sociedad, pero necesitamos también elementos para hacerlo, ¿sí? Elementos elementales, básicos. He sabido que el presupuesto que se utiliza en el país para apoyar la actividad de investigación es limitado, siempre ha sido limitado, siempre ha aspirado al 1% del PIB y nunca se ha acercado, ¿sí? Y esto se refleja en esta batalla que se da día a día en la investigación, donde no tenemos todos los elementos o los elementos suficientes para hacer lo que quisiéramos hacer y contribuir para el país. Bueno, mi petición a la institución sería que respeten los derechos de los trabajadores, que hagan, que cubran lo que indica la Ley Federal del Trabajo, el contrato colectivo. Solamente eso, no estamos pidiendo nada diferente.
Muchas gracias.